Rechacé al hombre que me amaba por una ilusión, y lo perdí para siempre. Me llamo Mariela, y si algo he aprendido con los años es que los peores errores no siempre se cometen por maldad, sino por miedo. Miedo a conformarse, miedo a equivocarse, miedo a perderse en la rutina. Durante mucho tiempo pensé que la vida debía sentirse como un torbellino constante, que el amor solo tenía valor si quemaba, si dolía, si te hacía sentir viva de una manera incontrolable. Creía que la calma era sinónimo de mediocridad. Nací en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, donde los secretos duran poco y las miradas dicen más que las palabras. Mi familia nunca tuvo lujos, pero crecí rodeada de cariño. Mis padres llevaban juntos más de 30 años. Siempre los admiré por su constancia, aunque al mismo tiempo temía que esa estabilidad fuera también monotonía. De adolescente juraba que yo no quería lo mismo, una rutina predecible, los mismos gestos día tras día. Soñaba con viajes, arte, gente apasionada, conversaciones de medianoche sobre el sentido de la vida. Era una soñadora, con el corazón grande y la cabeza en las nubes. Quizás por eso me costó tanto reconocer el verdadero amor cuando lo tuve delante. A mis 20 años me mudé a la capital buscando oportunidades. Conseguí un trabajo en una agencia de publicidad, un mundo caótico lleno de egos, plazos imposibles y cafés fríos. Me fascinaba ser parte de algo tan dinámico, creativo y exigente. No me importaban las horas extra ni los fines de semana ocupados. Era ambiciosa, pero también ingenua. En medio de ese ritmo frenético, me sentía sola. Tenía amigos, sí, pero nada sólido. Relaciones fugaces, charlas vacías. Hasta que un martes cualquiera, en el momento más rutinario, apareció alguien con una calma que me descolocó, Tomás. Sin saberlo, ese encuentro sería el inicio de todo. Lo mejor que tuve y, más tarde, lo que más me dolería perder. Lo conocí en una cafetería camino al trabajo. Aquella mañana había sido un desastre, perdí el bus, olvidé mis audífonos y, cuando al fin me senté a pedir un café, mi computador decidió apagarse solo. Solté un suspiro tan fuerte que el hombre a mi lado se rió. Eso sonó a desesperación profesional, dijo con una sonrisa tranquila. Lo miré entre molesta y curiosa. Alto, con una mirada serena y un periódico a medio doblar en la mesa. Perdón, contesté riendo. Es que ha sido un mal día. Bueno, si te sirve de consuelo, el mío empezó con una reunión cancelada y un café helado. Supongo que estamos a mano. Su tono era cálido, sin esfuerzo. Y así, casi sin darme cuenta, comenzamos a hablar de lo absurdo que era madrugar, del tráfico, del trabajo, y poco a poco de cosas más personales. Se llamaba Tomás, tenía 33 años y era arquitecto. Su voz transmitía calma sin necesidad de decir mucho. No hubo tensión ni coqueteos exagerados, solo una conversación que fluyó de manera natural. Cuando me levanté para irme, noté que había pasado casi 40 minutos hablando con un completo desconocido y, por primera vez en semanas, me sentía en paz. Antes de despedirnos, me dio su tarjeta. Si algún día tu computadora vuelve a revelarse, te invito a otro café mientras la maldices, bromeó. Me reí y la guardé en el bolsillo sin pensarlo demasiado. Esa misma noche, mientras revisaba correos, vi la tarjeta sobre el escritorio. Por impulso le escribí un mensaje. El computador sobrevivió hoy, pero ese café pendiente suena tentador. Me respondió al instante. Entonces déjame invitarte este viernes. Prometo no hablar de tecnología. Ese viernes marcó el inicio de algo que en ese momento no imaginé tan profundo. Fuimos a una librería café, uno de sus lugares favoritos, y hablamos durante horas. Tomás era diferente a todos los hombres que había conocido. No necesitaba presumir ni llamar la atención. Estaba ahí, presente, atento. Tenía una forma particular de ver el mundo. Encontraba belleza en lo cotidiano, en el reflejo del sol en los edificios, en el sonido de las fuentes, en los gestos pequeños de la gente en la calle. Sin proponérselo, me enseñaba a bajar el ritmo, a mirar más, a escuchar mejor, a respirar sin culpa. Nos vimos seguido, y cada encuentro se sentía natural, sin pretensiones. Yo, que solía analizarlo todo, dejé de hacerlo. Con él no tenía que impresionar a nadie ni esconder mis inseguridades. Podía ser yo, con mis dudas, mis carcajadas fuertes, mis comentarios sarcásticos y mi torpeza emocional. Al cabo de unos meses, ya era parte de mi rutina, pero de la mejor manera posible. Llegaba con flores cualquier martes, cocinaba pasta los domingos, me acompañaba hasta el trabajo cuando llovía para que no me mojara. Era un amor sencillo, sin grandes altibajos, pero lleno de gestos reales. Mis amigas decían que se notaba cuánto me adoraba, y era verdad. Tomás me miraba como si yo fuera lo más importante del mundo. Y, sin embargo, esa paz me daba miedo. Porque cuando todo parece perfecto, esa parte rota de ti empieza a buscar grietas, empieza a preguntarse cuándo se romperá. Sin saberlo entonces, ese miedo a lo estable, a lo demasiado bueno, fue el inicio de mi caída. Mi relación con Tomás creció como una planta bien cuidada, despacio, pero con raíces firmes. No hubo un momento exacto en el que comprendiera que lo amaba. Fue algo que se filtró poco a poco, como la luz que entra por las cortinas una mañana cualquiera. Sin darme cuenta, ya no quería hacer planes sin incluirlo ni tenía sentido un domingo en el que él no estuviera. Los primeros meses fueron casi perfectos. Compartíamos gustos tontos, como pedir pizza a medianoche y ver películas en blanco y negro, y también teníamos diferencias que nos desafiaban sin alejarnos. Yo era impulsiva, algo desordenada,
siempre con la cabeza llena de ideas y proyectos sin terminar. Él, en cambio, era paciente, metódico, con esa madurez que da tranquilidad incluso en los peores días. Recuerdo una noche en medio del tráfico, mientras la ciudad hervía de ruido y luces. Me miró de reojo y dijo: a veces pienso que sos como un fuego. ¿Un fuego? Me reí. Sí. Iluminás todo, lo calentás todo. Pero si no aprendes a acercarte lo suficiente, podés quemar. No supe qué responder, porque tenía razón. Y me asustaba que alguien pudiera verme tan de cerca sin que yo dijera una sola palabra. El tiempo pasó y nuestras vidas comenzaron a entrelazarse. Me quedaba seguido en su casa, a veces por comodidad, a veces porque simplemente no quería irme. Hasta que un día, casi sin pensarlo, decidimos vivir juntos. No hubo discursos solemnes ni promesas formales. Bastó con que cada domingo llevara una valija hasta su departamento y, de repente, la mudanza se armó sola, entre risas y cajas llenas de libros, tazas y plantas. Los primeros meses bajo el mismo techo fueron de ajustes. Descubrí que Tomás dejaba sus medias por todos lados, que cocinaba cuando estaba nervioso y que hablaba solo mientras pensaba en proyectos de trabajo. Él, por su parte, descubrió que yo no podía dormir sin ruido de fondo y que necesitaba mi espacio de silencio para escribir, pensar o simplemente existir. A pesar de esas diferencias, éramos felices. Teníamos una rutina que funcionaba: desayunos en la terraza, paseos cortos los fines de semana, noches de series y vino barato. No éramos una pareja perfecta, pero éramos reales. Él me amaba con una calma que yo, equivocadamente, confundía a veces con monotonía. Y yo lo amaba también, aunque había una parte de mí que en silencio anhelaba algo más intenso. No sabía si era un capricho absurdo o una necesidad de probarme a mí misma que aún podía sentir esa pasión irracional que había idealizado en películas. Con Tomás todo era demasiado seguro. Y aunque eso debería haber sido un regalo, mi mente terca lo veía como una jaula. Lo que en realidad me aterraba no era su amor, sino la idea de merecerlo. Y justo cuando la estabilidad empezaba a resultarme rutinaria, apareció Julián. Lo conocí en una presentación de la agencia, un evento al que ni siquiera tenía ganas de asistir. De esos encuentros de trabajo donde todos fingen interés mientras revisan el celular. Tomás no pudo acompañarme porque tenía que entregar un proyecto importante, así que fui sola, con un vestido sencillo y una sonrisa ensayada. Julián se presentó como parte del equipo creativo de una empresa asociada. Era de esos hombres carismáticos que entran a una sala y atraen todas las miradas sin esfuerzo. Tenía esa seguridad que suele confundirse con encanto y una mirada que parecía prometer algo sin decirlo. ¿Vos sos la famosa Mariela de la campaña de verano?, preguntó en un tono medio burlón. Depende, ¿famosa en qué sentido?, respondí arqueando una ceja. En el mejor, la que tuvo a todos en mi oficina hablando de tu concepto durante una semana. Reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque me halagaba. Era tan distinto a Tomás. Donde Tomás era serenidad, Julián era fuego. Donde Tomás escuchaba, Julián provocaba. Y, sin querer, empecé a dejarme arrastrar por su magnetismo. Las semanas siguientes coincidimos en varios proyectos. Al principio todo era estrictamente profesional, pero él sabía cómo extender la charla más allá del trabajo. Encontraba siempre la palabra justa para hacerme sentir interesante, para convertir un comentario banal en algo que me hacía sonreír. Me repetía a mí misma que solo era una atracción tonta, un juego inocente. Pero en el fondo, algo en mí había comenzado a compararlos. Tomás era estabilidad, hogar, certeza. Julián era misterio, impulso, adrenalina. Una tarde, después de una larga reunión, Julián me acompañó al estacionamiento. Llovía, y aunque yo llevaba paraguas, insistió en caminar a mi lado. Nos detuvimos junto a mi auto, con el sonido del agua alrededor, y me dijo algo que todavía recuerdo con claridad. Tenés una energía que no encaja en lo predecible, Mariela. Se nota que te estás conteniendo. No supe qué contestar. Porque aunque no me conocía del todo, había acertado. Me sentía contenida, no por Tomás, sino por mi incapacidad de aceptar la calma como algo bueno. Ese día empezó a crecer en mí una duda silenciosa. Empecé a pensar en Julián más de lo que quería admitir. En el trabajo, en mi casa, incluso cuando Tomás me abrazaba. Era como si una parte de mí comenzara a dividirse, la mujer que había encontrado paz con Tomás y la que quería sentir el vértigo de alguien como Julián. Y así llegué al momento más cruel de todos. Cuando Tomás, con la ternura que siempre lo caracterizaba, me pidió matrimonio y yo, en lugar de llorar de felicidad, sentí miedo. Miedo de decir que sí y dejar atrás para siempre la idea de una vida diferente, de un amor más caótico, de ese vértigo que creía haber reflejado en Julián. Esa noche Tomás estaba más nervioso de lo normal. Llevaba semanas extraño, llamadas secretas, silencios repentinos, insistencia en que me arreglara para una cena que, según él, era solo por nuestro aniversario. En el fondo quizás lo sospechaba, pero preferí ignorarlo. Fuimos a nuestro restaurante favorito, ese que habíamos descubierto por casualidad un domingo lluvioso. Pequeño, con luces cálidas y música suave. Siempre pedíamos la misma mesa, junto a la ventana. Esa noche él hablaba poco, y al pedir el vino le temblaban las manos. Yo trataba de disimular mi ansiedad, pero en mi cabeza no dejaba de aparecer Julián. Recordaba cómo me había mirado esa mañana en la oficina, y el mensaje que me había enviado después. Hoy brillas más que nunca.
No sé cómo lo haces, hasta cuando fingís que nada te importa. Ese mensaje me había dejado intranquila todo el día, y ahora me encontraba frente al hombre que realmente me amaba, incapaz de ordenar mis pensamientos. Después del postre, Tomás se levantó. Lo vi caminar hacia mí con una expresión tan tierna que dolía. Sacó una cajita del bolsillo, se arrodilló y con voz quebrada dijo: Mariela, no sé en qué momento supe que quería pasar mi vida con vos. Solo sé que desde que llegaste, todo lo que antes era ruido se volvió calma. Quiero que seas mi esposa. El restaurante quedó en silencio. Algunas personas nos miraban sonrientes, esperando mi respuesta. Tenía las manos heladas. Tomás me miraba con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que me destrozaba por dentro. Pero no pude. Sentí que si decía sí, cerraba una puerta para siempre. Y lo peor era que esa puerta me llevaba a lo incierto, al deseo, al desorden, a todo lo que Julián representaba. Tomás, no puedo, susurré. Al principio no reaccionó. Me miró inmóvil, como si buscara confirmar que era una broma o una pesadilla. ¿Qué estás diciendo?, preguntó finalmente, con la voz rota. Lo siento, no puedo casarme con vos. No, no ahora. Lo que siguió fue un silencio pesado, lleno de decepción y dolor. No me gritó, no discutió. Solo asintió, como aceptando una derrota que no entendía. Está bien, dijo al fin. No voy a pedirte que hagas algo que no querés. Esa noche no volví a casa. Dormí en el sofá de una amiga. Lloré, no porque me sintiera libre, sino porque sabía que había roto algo hermoso, algo que tal vez nunca podría recuperar. Pero mi ego, mi curiosidad, o quizá mi estupidez me repetían que había hecho lo correcto. Al día siguiente, Julián me escribió. ¿Puedo invitarte a cenar? Tengo algo que contarte. Leí ese mensaje una y otra vez antes de responder. Y aunque una parte de mí sabía que estaba caminando hacia un error, la otra quería creer que lo que confundía con amor me estaba esperando del otro lado. Aquella cena con Julián fue el inicio de mi caída. No porque fuese intensa o prohibida, sino porque estuvo vacía. En esa ausencia me di cuenta de que había destruido mi felicidad por una ilusión. Nos encontramos en un bar elegante, de esos diseñados para que todo parezca exclusivo. Me arreglé más de lo habitual. Quería impresionar, dejar claro que había elegido estar ahí con él. Cuando llegó, lo primero que noté fue su sonrisa confiada, la misma que me había atraído desde el principio. Pero esta vez algo era distinto, ya no me miraba con el mismo interés. Había en sus ojos una satisfacción fría, como si ya no hubiera nada que conquistar. Apenas nos sentamos, lanzó la pregunta sin rodeos. ¿Qué pasó anoche? Me atraganté con el vino. ¿Cómo lo sabes? Porque te vi salir del restaurante. No soy tonto. Tragué saliva y admití en voz baja. No acepté. Él sonrió como quien gana una apuesta. Te lo sabía. No sos el tipo que se queda en una vida aburrida como la que ese tipo puede darte. Reí de compromiso, pero esas palabras me hirieron más de lo que quise admitir. Ese tipo no era cualquiera. Era Tomás, el hombre que me había amado sin condiciones, el que estuvo a mi lado cuando nadie más lo hizo. Sin embargo, yo estaba ahí, pretendiendo que todo estaba bien mientras una parte de mí comenzaba a romperse. Pasaron los días y me repetía que había tomado la decisión correcta. Que el tiempo me demostraría que Julián era lo que necesitaba. Pero cuanto más lo conocía, más evidente era la superficialidad de todo. Hablaba interminablemente de sí mismo, de sus logros, de sus planes. Nunca me preguntaba cómo estaba, ni se interesaba por mi mundo más allá de lo que podía ofrecerle en el momento. Y, para colmo, en el trabajo su actitud cambió. Ya no era el hombre encantador que me hacía sentir especial, sino alguien que coqueteaba abiertamente con otras mujeres y me trataba con indiferencia en público. Un día, después de una reunión, lo encaré. Necesito saber qué somos, Julián. ¿Hacia dónde va esto? Suspiró con fastidio, como si le pesara mi pregunta. Y no quiero que lo tomes tan en serio. Somos adultos, ¿no? ¿No tan en serio? Repetí, incrédula. Exacto. No hay que complicarse. Lo nuestro es lo que es. En ese instante todo se derrumbó, mis ilusiones, mis excusas, la fantasía que había creado en mi cabeza. Entendí que había dejado a un hombre que me amaba de verdad por otro que ni siquiera me veía como persona, sino como un pasatiempo. Salí de su oficina con un nudo en la garganta, sintiéndome la mujer más ingenua del mundo. Afuera llovía, y caminé bajo el agua sin paraguas, dejando que las gotas se mezclaran con mis lágrimas. Esa noche lloré, pero no por Julián. Lloré por Tomás, por mí misma, por lo que había destruido con mis propias manos. Nunca más lo volví a ver. Meses después supe, por amigos en común, que había decidido mudarse y rehacer su vida. Me alegraba que estuviera bien, aunque dolía saber que ya no había lugar para mí en su historia. Todavía, cada vez que paso frente al restaurante donde me propuso matrimonio, miro la ventana donde estaba nuestra mesa y me pregunto qué habría sido de mí si hubiera dicho que sí. Quizás sería feliz, quizás no. Lo único que sé con certeza es que Julián no valió ni una sola lágrima del amor que perdí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.